Bien, vamos con lo último con respecto a esta parte de las fuentes. Y tenemos que, por ejemplo, aquí les estoy mostrando para un integrado 7812, el cual pues tenemos 12 volts a la salida. Entonces, de esta simulación que ya tengo ya configurada con respecto al ejercicio bueno, los que le mostré en simulación, ¿no? Con respecto a la rectificación de onda y filtrado. Entonces tengo que el voltaje de la salida 12 volts, 1 ampere aproximadamente. Corriendo la simulación, vean que nos aproximamos bastante. Vean que nuestro voltaje pico aquí aproximadamente va a ser de 12 milivoltios. Repito, estoy trabajando con una resistencia de 12 ohms porque estoy trabajando con un circuito integrado 7812, el cual máximo me debe dar 12 volts. Vean que voltaje RMS y voltaje en CD es aproximadamente en CD 11.7 voltios, está dentro del rango establecido. En total voltaje RMS 12.6, y acuérdense que eso viene siendo del promedio, bueno, de la raíz cuadrática, de la sumatoria de cuadráticas de voltaje en CD, la componente CD más el voltaje rizo, ¿no? Que en este caso, pues es muy pequeño. Eso es con respecto a voltaje. Vean que corriente tenemos aproximadamente 976 en DC, mientras en pico viene siendo 1 volt pico. ¿Va? En total, RMS total, pues 980, que debe ser mucho mayor que ese nivel del CD, y eso porque le estamos agregando el valor de rizo. Entonces, tenemos aquí que pues se cumple bastante bien, pues ahora sí que digamos que este circuito integrado está trabajando de acuerdo a lo que se tiene establecido. Ahora, conforme a lo que son los voltajes potenciales de entrada, vean que yo tengo 12 volts a la salida y por lo tanto, vean que estoy trabajando con un voltaje en CD de 21.8 voltios. Entonces, el voltaje diferencial que va a haber desde este punto, desde lo que es la entrada del integrado, estamos hablando desde este punto, desde este nodo, ¿sí? Desde este nodo a este otro nodo, ¿sí? Tenemos un voltaje diferencial, en este caso, estamos hablando de 21, ¿cuánto? A ver, permítame, ¿cuánto les dije? Así, 21.8, bueno, 21.9 menos a la salida, que es de 11.8 voltios. 11.8 voltios. Esa es mi diferencia aproximadamente, es a los 10 voltios. 10, 11 voltios, ¿no? Entonces está dentro del rango. Eso es por lo siguiente, dado que de manera comercial los transformadores ya vienen estipulados ante ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, este es de 18 voltios a la salida, un voltaje RMS 18 que tengo en el secundario. Entonces, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con 7815, apenas estaría dando los valores adecuados para esto. Vean, si fuese un 7815, serían 5, 6 voltios. Apenas, entonces, apenas me estaría dando lo que es la salida ante una carga mínima, en este caso, si fuese de 15 ohms y si fuese para 7815. Esa sería la resistencia de carga mínima, sí, que podría aguantar para poder tener la potencia de salida máxima. ¿Va? Otro detalle, vean que, tal como les comentaba, ese circuito integrado consume muy poco, ya vimos que viene rondando, ya en general, independientemente de todo, de cualquier número, 2 miliamperios, ¿no? Como máximo, 1.1, 1.9, vamos a ponerle 2, que no pasa de estos 2 miliamperios. Entonces, vean que mi señal, mi corriente RMS de entrada es de 980 miliamperios. Y vean que lo estoy tomando después del capacitor, porque antes del capacitor me da pues otra cosa, ¿no? Diferente. Vean que estoy trabajando con una corriente IRMS de 980 miliamperios y un SD 978, una diferencia cercana a los 40 miliamperios, de acuerdo a la simulación 30, vean, 30 miliamperios, 20, entre 20 y 30 miliamperios, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, pero acuérdense que este valor, bueno, 1 miliamperio era con respecto a la mitad de lo que es la potencia de salida. Entonces, yo lo estoy llevando al máximo en este caso, y repito, el máximo, como es 7812,
para que no se me confundan, es de un 7812, pues es de una resistencia de carga, en este caso de 12 ohmios, con una corriente de carga, pues de 1 ampere. Es lo que estamos trabajando, que es lo que nos está dando aquí, 11.7 y 977 miliamperios, casi el ampere. Entonces vean que a la salida, el integrado tengo 1 ampere o 990 miliamperios, y a la salida del integrado, este transistor, este capacitor no tiene mucho consumo porque es un valor muy bajo, y eso sirve para acoplar la salida con respecto a la entrada y tratar de quitar un riesgo, frecuencias altas, en este caso la de 120 Hz, ¿no? Pero pues, es muy poco la corriente que trabaja, porque su valor es pequeño, si no me equivoco, de 0.1 microfaradio, y eso lo ven en la hoja de datos. Entonces vean que 978 a 999, vean que a lo mucho hay 10 miliamperios entre uno y otro. Y eso porque ya estamos tomando, repito, el rizo dentro del promedio total, ¿sí? Mientras que en CD 969 a 978. Entonces, vean que existe una conversión ligera de voltaje de rizo de entrada a la salida en CD. Entonces, antes del capacitor, vean que tenemos, por lo tanto, un nivel de CD 980 miliamperios en CD. El voltaje va a ser el mismo porque es en paralelo, 980 miliamperios, pero en corriente pico, vean que me está dando transitorios hasta de aproximadamente 10 amperios. Entonces, esto, por lo tanto, hay que calcularlo. Así que ustedes van a desarrollar un ejercicio para calcular la capacitancia óptima, ¿sí? Para poder regular o usar un circuito integrado, ya sea un 7812, 7815, 24, para que ustedes calculen, determinen qué valor debe tener esta capacitancia, ¿sí? Contemplando que debe tener un 10% máximo de rizo, ¿sí? Y tratando también, por supuesto, de que no se excedan de los 10 amperios de transitorios, aproximados 10 o 30 amperios, que son los que aguantan estos diodos. Recuerden que esos transitorios es cuando los diodos no conducen, y eso implica que los diodos se ponen inversa, y eso es lo que tiene que aguantar, por supuesto, estos diodos, ¿sí? Entonces, aquí tengo, a fin de cuentas, los resultados, vaya, con estos indicadores de potencial de voltaje y corriente, para que puedan ver cada una de las etapas de esta fuente lineal. Repito, esta es la fuente más rápida y fácil de desarrollar. Si ustedes quisieran llevar este integrado a corrientes mayores, por supuesto que tendrían que implementarlo con transistores. Bien, con respecto a lo que es la entrada, pues vean que estamos trabajando con 18 voltios aproximadamente, voltaje pico de este punto a este punto, si no me equivoco, lo está considerando esto, de 50 voltios. Pero debería ser, no, no es cierto, perdón. Este voltaje pico es de este nodo a referencia a lo que es GND. Y voltaje RMS, pues 18 voltios, ¿no? De este punto a GND, nada más. Así que pues en el ejercicio que les voy a pedir es en que ustedes verifiquen estas corrientes transitorias que genera el capacitor, por supuesto, cuando se descarga, para que ustedes puedan saber qué voltaje debe aguantar, qué corriente, perdón, debe aguantar, y por supuesto qué voltaje inverso va a aguantar también los diodos. Eso nos va a llevar a qué corriente debe aguantar, debe generar o nos debe dar este transformador al secundario. Y eso también para que ustedes puedan saber de qué valor debe ser el fusible que deben implementar en el primario. ¿Sí? ¿Qué fusible debe tener este circuito, este toma corriente? Cuando ustedes se conectan a toma corriente, ¿qué fusible debe tener? ¿De qué valor? Para que pueda aguantar y soportar todo esto. Y por supuesto, vaya, el ejercicio también va a incluir para que ustedes desarrollen tanto una fuente positiva y una fuente negativa. Por lo tanto, entonces vamos a tener doble consumo de potencia en este caso. Es decir, vamos a usar, si estamos trabajando los dos sistemas positivos y negativos de manera simultánea, ese es un 79, perdón, un 7912, ¿no? Para un potencial negativo. Entonces, vamos a trabajar con esto y necesitamos determinar también pues qué corriente debe tener este transformador para que pueda soportar las potencias máximas a la salida.
ya que si no aguanta, pues va a haber una ligera descompensación tal y como tengo acá. Vean que aquí tengo una ligera descompensación que me dice que tengo menos 10.8 voltios. El óptimo debería ser menos 12, es decir, menos 11.7, menos 11 voltios, menos 11.6 más o menos. Sí, es lo que debería tener aquí a la salida, porque pues estoy llevando a esta fuente también a la carga mínima para que me dé la potencia máxima, que es de 12 ohm. Y por lo tanto, una corriente de 12, de 1 ampere. Pero vean que aquí tengo una ligera diferencia. Vean tan solo la corriente que me está generando, que es mucho menor, inclusive hasta los, pues a lo mucho llega a 900 miliamperios. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué se debe? Uno, bueno, aquí no les estoy mostrando los valores de su capacitancia porque ustedes la requieren calcular. Ese es prácticamente el ejercicio o todo lo que conlleva el ejercicio, el cálculo de esto para generar una mayor optimización. Y dos, por supuesto, habría que ver, vaya también, pues de qué voltajes deberían ser estas fuentes para que puedan soportar, porque al parecer estamos teniendo una caída de tensión. ¿Sí? Vamos, se los muestro ahorita para que visualicen. Vean que tenemos aquí un voltaje salida 22 volts, ¿no? Es mucho mayor, ligeramente mayor, ¿sí? O igual. Por lo tanto, podría deberse uno a la capacitancia que tenga aquí. Porque inclusive, vean, tengo un voltaje pico aquí a la entrada mucho mayor. ¿Sí? Un voltaje rizo. ¿Sí? No, a ver, fíjense. Es más, yo creo que tengo el mismo valor de capacitancia. Vean que mi voltaje rizo es de 5.47 aquí y aquí viene siendo hasta los 6 voltios, ¿no? Ese es mi voltaje rizo pico a la máxima potencia de salida. Entonces, había que rediseñar esto, verificar qué capacitor se requiere para que podamos generar el voltaje adecuado. Digo, es aceptable todavía. Si nosotros trabajamos con 10% de error aproximadamente, este voltaje pues vendría siendo todavía dentro de la tolerancia, entonces es aceptable. Pero ya si nosotros quisiéramos llevarlo a la máxima potencia, la máxima eficiencia, pues debíamos de ver aquí menos 11.6 voltios, menos 11.7, de acuerdo a su hoja típica. Y eso, pues hay que verificar este capacitor y dos, verificar que sea el voltaje adecuado para que puedan trabajar estos. Y eso implica ver en la práctica cuál es la corriente total, RMS total, que requiere generar o dar este transformador. Así que en la realidad, ustedes cuando van a comprar un transformador requieren ver cuál es la potencia que requieren máxima de su sistema para que de acuerdo a eso puedan ustedes calcular qué corriente necesita la salida. Entonces, aquí pues debería ser aproximadamente 2 amperios y voy a estar usando 1 ampere en cada lado, ¿no? Entonces 2 amperios como mínimo y habría que verificar qué voltaje requiere esto. Entonces, eso van a ser los parámetros de diseño que ustedes me van a dar de acuerdo al ejercicio, que esto viene en el examen. De cualquier manera, les anexo el ejercicio para que ustedes puedan checar. Bueno, eso sería todo, jóvenes, con respecto a lo que corresponde a fuentes reguladas con circuitos integrados. Nos vemos.